Bienvenidos a esta nueva clase de Psicología de la Percepción. En esta clase del tema 9, que lo coloca el equipo docente antes del tema 2, en parte porque las PECs suelen tener que ver con este tema, y en otra parte porque hay elementos del tema 2 y los siguientes que es interesante haber conocido estos métodos para entenderlos un poquito mejor. De todas maneras, no es indispensable, no necesitamos el tema 9 para entender el resto de temas, pero sí que para la PEC es muy interesante. PEC que os recomiendo hacer, por cierto. Es medio puntito cada una que puede ayudar mucho a la hora del examen. Muy bien, vamos con este tema. Lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre la psicofísica clásica. Antes de esto, ¿qué es la psicofísica? La psicofísica es la disciplina de la psicología que estudia la relación entre el estímulo físico, normalmente representado por su intensidad, y la sensación psicológica, es decir, cómo las diferentes intensidades del estímulo físico se convierten en diferentes intensidades de sensaciones psicológicas. Pues, por ejemplo, cómo se relaciona la longitud de onda con el color que percibimos. O, lo que vamos a ver más en este tema, cómo se relaciona la intensidad de la luz con la intensidad de la sensación lumínica que nosotros percibimos. Aquí a la derecha de la diapositiva tenéis la definición más del libro. Aquí está. Y bueno, algo que os preguntaréis a lo largo de este tema, sobre todo cuando empecéis a ver métodos y cuesta entenderlos, es, oye, ¿y para qué sirve todo esto? Pues bueno, aquí os he sacado algún par de aplicaciones que a mí me parecen bastante interesantes, porque la psicofísica, por ejemplo, se ha usado para estudiar la sensación que produce la sal, porque si entendemos cómo la sal produce la sensación de salado, no será más fácil crear sucedáneos de sal. Y por otro lado, un área en la que la psicofísica es muy importante es la realidad virtual. Al fin y al cabo, en la realidad virtual, esa parte física la estamos emulando, la tenemos que convertir en unas imágenes y unos sonidos que producen las gafas de realidad virtual. Por tanto, es clave entender cómo el estímulo físico se convierte en sensación. Porque, y aquí viene el spoiler, no es una relación lineal. Si tenemos 5 de intensidad física, no se convierte en 5 de sensación. Y si tenemos 10 de intensidad física, no se convierte en 10 de sensación. Hay relaciones más curvilíneas, por así decirlo. 5 puede ser 5, pero 10 puede ser 20. Lo veremos más adelante. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es la psicofísica, y aquí os presento a Fechner, que fue su iniciador. Podemos llamarlo, si queréis, su padre. Entonces, Fechner hizo 3 contribuciones principales a la psicofísica. Los conceptos de umbral absoluto y de umbral diferencial, que los veremos más adelante. Escalas basadas en estos umbrales, el 0 es el umbral absoluto y 1, 2, 3, 4, 5 dependen del umbral diferencial. Es decir, del 0 al 1 hay un umbral diferencial, del 1 al 2 hay otro umbral diferencial. También se va a entender mejor cuando veamos los umbrales. Y por último, Fechner propuso la primera ley matemática psicofísica, que nos dice que la sensación psicológica es igual a una constante por el logaritmo de la intensidad física. Esto funciona muy bien, por ejemplo, con la intensidad del sonido, porque los decibelios, que es la sensación que percibimos nosotros de intensidad, crecen mucho más despacio que la intensidad del sonido. Un sonido 10 veces más intenso solo sube 10 decibelios. Es decir, si tenemos lo que es más o menos una conversación suave, 50 decibelios, cuando pasamos a una conversación intensa tenemos un sonido 10 veces más intenso, pero solo estamos en 60 decibelios, por ejemplo. Tampoco es necesario comprender la ley de Fechner al dedillo, porque una cosa que saldrá a lo largo de este tema varias veces es que esto no es diseños de investigación. Esto no es una asignatura de matemáticas. En el examen no van a aparecer preguntas test en las que tengáis que hacer cálculos. Lo que importa es comprender. Entonces, Fechner hizo esta ley relaciona, como todo lo psicofísico, la sensación con el estímulo y lo hace de forma no lineal. Eso sí que es interesante. Muy bien. Entonces, umbral absoluto. El umbral absoluto
es la intensidad del estímulo, ojo, intensidad del estímulo, no de la sensación, en la que se pasa de no percibir a percibir. Por ejemplo, cuando los hobbits están por debajo del umbral absoluto, no son percibidos, pero si se asoman de más, ¡chan, chan, chan!, son percibidos. El umbral absoluto es ese punto que pasa del no ser percibido al ser percibido. Este es el que colocamos como 0 en las escalas de Fechner. En cambio, el umbral diferencial lo que distingue es entre igual y diferente. Es el cambio mínimo en la intensidad, de nuevo, en lo físico, que nos permite diferenciar entre dos estímulos. Este umbral diferencial tiene un equivalente psicológico, un cambio mínimo en la sensación, que llamamos diferencia apenas perceptible. Es decir, umbral diferencial es algo físico, diferencia apenas perceptible es su equivalente, su contrapartida psicológica. Un ejemplo, en esta escala de colores que tenemos aquí este azul turquesa. Es el que llamamos estímulo de referencia. Siempre va a haber un estímulo de referencia cuando queramos valorar si los estímulos son iguales o diferentes que ese estímulo de referencia. Entonces, los colores que hay a los lados, pues son más bien iguales, o sea, es muy difícil distinguirlos de este estímulo de referencia. Pero si nos vamos ya a 2 casillas de distancia, ya nos damos cuenta de que sí, este es claramente diferente a este, y este, igual no tan claramente, pero sí que es diferente a este de referencia. Por lo menos yo los veo diferentes. Puede variar según la persona. Entonces, ¿cuál es el umbral diferencial en esta escala de colores? 2 colores de distancia. Para que veamos que el estímulo es diferente al de referencia, tenemos que movernos a 2 colores de distancia. El umbral diferencial es 2 colores de distancia en este caso. De nuevo, insistir que lo clave de este umbral es que distingue entre estímulos iguales y estímulos diferentes. Estímulos a 1 de distancia son iguales, estímulos a 2 de distancia se perciben diferentes. Muy bien, entonces tenemos ya umbral absoluto y umbral diferencial. ¿Cómo los hallamos? A través de los métodos indirectos psicofísicos, que también se los debemos a Fechner. Tenemos 3 de estos métodos. El primero es el de los estímulos constantes, que básicamente es elige unos estímulos predeterminados, pues podemos ver en esta lista del 80 al 150 de intensidad, yendo de 10 en 10. Los presentamos aleatoriamente y le preguntamos a la persona si queremos hallar el umbral absoluto, si los percibe o no. Pues estos los percibe y estos no. Si queremos hallar el umbral diferencial, preguntamos si son mayores, iguales o menores que un estímulo de referencia. Pues aquí tenemos que estos los percibe como mayores, estos como iguales y estos como menores. Nótese que cuando hallamos un umbral diferencial, este puede depender de qué estímulo de referencia tomemos. Si nos vamos atrás a el ejemplo que poníamos de umbral diferencial, aquí es verdad que necesitamos un umbral diferencial de 2 casillas, pero si nos venimos a este verde de aquí, podemos diferenciarlo fácilmente ya a 1 casilla de distancia. Entonces, esto es algo interesante a tener en cuenta, que el umbral diferencial necesita un estímulo de referencia y puede ser diferente. A pesar de estar en la misma escala, en la misma dimensión física, puede ser diferente según el estímulo de referencia que tenga. Para este vale 2, para este, en cambio, vale 1. Muy bien, volvemos al método de los estímulos constantes. ¿Y ventajas y desventajas? Pues el hecho de presentar los estímulos aleatoriamente, o sea, yo si te evalúo con este método, te presentaré 150, pero luego me iré a 110, luego igual toca 80, o sea, te lo voy a presentar aleatoriamente, lo cual, a nivel de fundamentos de investigación, pues es súper rico de tener. Es algo que nos quita un montón de sesgos, nos quita un montón de amenazas a la validez científica, entonces, que sea aleatorio mola. ¿Cuál es el contra? Se tarda mucho. La práctica del año pasado consistía en pasar este método y, bueno, pues los participantes se aburren. Cuando de 8 grises diferentes, se los tienes que presentar 6 veces cada uno, pues ya son 48 presentaciones y es como, joder, tío, me aburro. Son muchos estímulos, cansa bastante. ¿Qué solución se ha dado a esto? El método de los límites, que lo veremos en breves momentos, pero antes os he dejado aquí
una versión interactiva del método de los estímulos constantes. Y la vamos a aplicar. En este método vamos a ver si percibimos un punto luminoso o no. Entonces voy a configurar un poquito el experimento y hacer el punto grande para que se vea mejor. Luego voy a bajar el número de repeticiones, lo que os decía. O sea, si hacemos todo 7 veces, estamos aquí hasta mañana. Así que van a ser 2. Vamos a hacer 2 veces la serie de estímulos predeterminados, que creo que son unos 8. Y nos ponemos a experimentar. Nos colocamos por aquí, atentos que el punto aparecerá por aquí, y vamos allá. Entonces ahí está, ha aparecido, yo lo he visto, así que le digo que lo he visto. De nuevo, lo he vuelto a ver, y sigo haciendo los ensayos. Este no lo he visto, este sí lo he visto, y podéis notar cómo la intensidad varía de forma azarosa. O sea, me los está presentando de forma aleatoria. Algunos los veo, otros no los veo. Entonces ya solo quedan unos poquitos más. Este también lo he visto. Y aquí tenemos los resultados. En el eje X está la intensidad lumínica del punto. Estos son los más intensos y fáciles de ver. Y este el menos intenso, que es el único que no he visto, el que le da valor de 1. Y aquí está el número de veces que ha acertado. Es un poco simplista porque al final con 2 presentaciones puede ser o no he acertado ninguna, o no lo he percibido ninguna, o lo he percibido una de las 2 veces, o lo he percibido las 2 veces, 2 de 2. ¿Qué ha pasado? Que excepto el más flojito de todos, he percibido todos el 100% de las veces. Entonces, si le pedimos que nos muestre el umbral, aquí estamos viendo el umbral absoluto, este nos lo coloca en 5, o sea, 5 unidades de luminancia relativa. No hace falta entender a qué se refiere exactamente esta escala. Que es el punto intermedio entre el estímulo al que respondo que no 100 veces y el estímulo al que respondo que sí 100% de las veces. 5. Quedaos con este 5 para ver si el resto de los métodos también nos dan lo mismo. Volvemos entonces a las diapositivas. Decía que, claro, este método es muy largo porque hay que repetirlo varias veces los estímulos para que la cosa promedie de manera razonable. ¿Cuál ha sido la solución? El método de los límites, que dice, pues mira, en lugar de ir aleatoriamente, ve de forma progresiva y cuando llegues al cambio del umbral, ya no tienes que hacer nada más. Al fin y al cabo, estoy buscando un umbral absoluto. Este lo veo, este lo veo, este lo veo. Y este ya no lo veo, pues ya sé que el umbral está aquí. O sea, el resto de estímulos es que vamos a decir que no los ves porque son más tenues que el anterior. Así que me los ahorro. No te los presento. Y así, pues, no cargas tanto al sujeto experimental, digamos, al participante. Lo mismo para el umbral relativo. En este caso es cuando cambiamos de son mayores que a son menores que. Entonces, una vez encontrado un menor que, ya no necesito hacer el resto que haya por debajo porque van a ser menores, seguro. Esto, cuando lo llevamos a varias repeticiones, lo que se hace es empezar las escalas tanto desde abajo como desde arriba. Entonces, aquí vemos, primera escala te presentaré 70, luego 80, luego 90, hasta que me digas mayor que. La siguiente empiezo desde arriba, entonces voy a ir hasta que me digas menos que. Y luego voy a cambiar y empiezo por abajo otra vez. Voy a cambiar y empiezo por arriba otra vez. Y voy así alternándote. De esta manera la cosa promedia mejor y da mejores resultados. De nuevo, ventaja de este método, menos ensayos. Todas estas casillas en blanco son ensayos que nos ahorramos. Contrapartida, ¿cómo decirlo? Desventajas, que hay 2 errores asociados a procederlo de forma no aleatoria. El de habituación, que básicamente es que con la inercia de responder algo, sigas respondiendo eso. Si yo te llevo diciendo no, 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 me vas a ir a decirte no, aunque en realidad este sí que ya lo estoy percibiendo. Pero un poco por inercia, respondes que no más de lo que deberías. Ese es el error de habituación. Te habitúas a responder una cosa y pues te sale solo. El otro es el de anticipación, que básicamente es que, bueno, como el cambio de intensidad, el umbral, lo he detectado en el tercer estímulo, esta escala, la siguiente y la anterior, como siempre aparece en el tercer estímulo, pues va a empezar a aparecer en el tercer estímulo. Sucede cuando el participante empieza a encontrar patrones y decide si percibe o no en función de los patrones que cree haber encontrado y no en función de si la intensidad del estímulo la percibe o no. Como
como queremos medir la intensidad del estímulo, no nos interesa que decida en base a sus patrones cognitivos. Por tanto, es un error. El hecho de que el participante se anticipe no mola. Esto se puede evitar fácilmente. En lugar de empezar las escalas desde el mismo lugar siempre, a veces las empiezas más abajo, otras más arriba. Igual en lugar de ir abajo, arriba, haces arriba, abajo, arriba, barajas un poco más el orden de las escalas. Este es más fácil de evitar. Y bueno, evidentemente estos errores, cuando presentas los estímulos aleatoriamente, no aparecen. De nuevo, tenemos una versión interactiva de este método. Estas versiones, tanto de estos dos y el siguiente, se las debemos a la Universidad de Hannover, que tiene una página muy interesante sobre el estudio de la percepción. Y de nuevo hacemos el punto grande. De nuevo reducimos el número de ensayos completos que vamos a hacer. En este caso de escalas. Vamos a hacer 2 ascendentes y 2 descendentes. Y vamos a experimentar. El punto aparecerá por aquí y adelante. Entonces aparece el punto y lo vemos. Y vamos marcando. Podéis ir notando cómo el punto va decreciendo paulatinamente. En este caso estamos haciendo una escala descendente. Y aquí la acabamos. Y empezamos a hacer una escala ascendente. Este no lo he percibido, este sí lo he percibido. Y como ya he encontrado el cambio, volvemos a la escala descendente. El punto que apareció antes era el más intenso. Pues de nuevo, lo percibo y esperamos hasta encontrar el paso al no. Este también y este ya no. Este de nuevo no, estamos en otra escala ascendente y este sí. Entonces, aquí tenemos los resultados. Son un poco diferentes que en el método anterior. La intensidad en este caso está ahora en el eje Y y aquí tenemos los ensayos. ¿Qué ha ido sucediendo? Hemos empezado con una escala descendente y lo he percibido y justo el último es el que no he percibido. Entonces aquí es donde detengo la escala. Pero bueno, como ya era el final de la escala, pues la hemos hecho completa. Pero al hacer la escala ascendente, como este no lo he percibido y este sí, ya está, ya he encontrado dónde está el cambio de la sensación, así que me paso a la escala siguiente. Escala 1 descendente llega hasta aquí, escala 2 descendente llega hasta aquí y me ahorro estos 4 ensayos. Las siguientes 2 escalas siguen el proceso similar. La escala descendente la hago entera porque el cambio está al final y la escala ascendente apenas la hago porque el cambio está al principio. ¿Cuál es el umbral? De nuevo, 5 de intensidad relativa, de luminancia relativa. Muy bien, esto en cuanto al método de límites. Entonces, nos queda un método más que se llama el método de los ajustes o del error promedio. Quedaos con estos nombres porque a veces preguntan por el método del error promedio y el de los ajustes está claro porque se llama así, pero el error promedio puede llevar a error. Entonces, importante, error promedio se refiere al método de ajustes. ¿Qué lo que consiste es en ajustar? Si bien los métodos anteriores iban de lo físico a lo psicológico, el experimentador te presenta un estímulo y tú, como participante, le dices la sensación, físico, estímulo, psicológico, sensación. Este va al revés. El experimentador te pregunta por una sensación, en este caso, ajústame el estímulo hasta que dejes de percibirlo. Y tú, como participante, ajustas la intensidad del estímulo, manipulas la intensidad del estímulo. Te piden la sensación, psicológico, y tú tocas la intensidad, estímulo. Es un poco lo que se puede ver en este GIF de aquí. Estamos buscando cuando estas rejillas blancas, son mínimamente visibles. El umbral absoluto en el que empezamos a ver la rejilla blanca. Entonces, aquí podéis ver cómo yo tiro primero hasta verla bien y luego busco uno a uno dónde está ese puntillo donde ya empiezo a ver. Mira, aquí no se ve nada, es todo gris y ahora, acercándome un poquito, se ve ese puntito. Muy bien. De nuevo, tenemos una versión interactiva de este método. Damos gracias a Hannover. Ponemos el punto bien grande. Configuramos para no estar aquí esta mañana. Número de intentos. 5 intentos. Y a experimentar. Entonces, tenemos aquí abajo el estímulo y el dial para modificarlo. Es un poco difícil de tirar de él. A ver, hay que hacerlo justo en la línea. Y vamos a ver por dónde queda. Aquí todavía lo estoy viendo. Aquí ya lo dejo de ver. Pues más o menos ahí lo dejo de ver. Es lo que pone aquí. Ajústalo hasta que dejes de ver el punto. Hecho.
De nuevo me ponen otro estímulo, esta vez empiezo en un sitio distinto y lo ajusto. A ver, aquí todavía lo veo, aquí ya lo dejo de ver. Hecho. Siguiente, aquí lo estoy viendo. A ver, esta es un poco más complicada porque se atasca. Lo veo todavía, aquí ya lo dejo de ver. De nuevo, aquí lo veo, todavía lo veo, ya lo dejo de... ahí ya no lo veo. Ahí más o menos. Y por último, bajamos y aquí ya no lo veo. Muy bien. Entonces estos han sido los ensayos. La intensidad que he sacado en cada uno de ellos, que parece ser que cada vez lo he ido viendo más abajo, a menor intensidad. Y si mostramos el umbral, vemos que esta vez sale 2,5. No es 5, como las otras veces, pero es comprensible, porque al fin y al cabo este método es mucho más preciso. Estoy ajustando yo el estímulo entre un continuo. No hay una lista de estímulos, porque en el caso anterior, pues igual teníamos el estímulo 0 y el estímulo 10. Entonces, el mínimo valor que podía conseguir era o que los viese todos y fuésemos directamente al 0, o que viese el 10 pero no viese el 1, y entonces nos quedamos en la media, el 5. Entonces, este método lo que tiene es que es bastante más preciso, como bueno, queda demostrado. Muy bien, estos tres son los métodos indirectos y nos sirven para encontrar o bien el umbral absoluto o bien el umbral diferencial. Vale, ¿qué limitaciones tienen estos métodos? Pues que por un lado, la ley de Fechner no se ajusta mucho a resultados experimentales y estos métodos que un poco se basan en ella, pues sufren por este detalle. Y otra limitación más importante es que contexto, motivación, incluso diferencias individuales entre personas afectan a dónde decidimos que veamos el umbral. Por ejemplo, quizás vosotros os habéis planteado que cuando yo estaba ahí regulando el dial para ver si el punto lo veía o no, igual estaba siendo un poco impulsivo. Es decir, vamos a distinguir en cuanto a diferencias individuales entre personas impulsivas y cautelosas. Los impulsivos te van a decir que ven el punto, aunque no estén muy seguros de verlo. A nada que crean que han visto algo. Sí, había un punto. Pues igual yo he sido un poco de esos. Los cautelosos, en cambio, a menos que estén completamente seguros de que haya habido un punto, no te van a decir que han visto el punto. O sea, los impulsivos tienden a decir que sí y los cautelosos tienden a decir que no. Entonces, esa tendencia, cautela, impulsividad, hace que diferentes personas te den diferentes umbrales para los mismos estímulos. O sea, ¿qué pasa aquí? Por ese motivo los métodos indirectos no terminan de molar. ¿Qué solución se ha dado a esto? Añadir ensayos en blanco. Ensayos en los que no se presenta ningún punto. Entonces así se puede pillar a los impulsivos, porque van a decir que hay algo cuando en realidad no había nada. No es que estén viendo un punto muy sutil, es que están viendo un punto donde no lo hay. Vale, entonces, la primera forma de modelar esto, y por modelar entendemos explicar matemáticamente, fue a través de las teorías del umbral. Entonces, tenemos una imagen aquí que es muy complicada. Vamos a pasarnos a las teorías de una madre por la noche. Entonces, ¿qué está sucediendo con estas teorías de una madre por la noche? Que, bueno, así por lo bajini son lo mismo que las teorías del umbral. Que tenemos un estímulo, que puede ser la señal, en este caso el sonido de sábanas de una niña despierta. Tenemos a nuestra hija despierta, está leyendo cuando debería estar durmiendo y claro, hace ruido porque es una niña y todavía no se ha vuelto, no ha conseguido esas habilidades ninja de adolescente. Y puede ser también que, bueno, es una noche ventosa y el viento hace ruido fuera de casa. A eso lo llamamos ruido. Y a que la niña haga ruido con sus sábanas lo llamamos señal. Es lo que nos avisa de que la niña está despierta, nos señala que la niña está despierta. Entonces, ¿qué nos dicen las teorías del umbral o de la madre por la noche? Que la madre pasa por un proceso sensorial en el que puede percibir una sensación o no percibirla. ¿Ha oído algo o no ha oído nada? La teoría del umbral alto nos dice que el viento nunca va a engañar a la madre. La madre nunca va a percibir el viento como sensación de que la niña puede estar despierta. En cambio, si la niña hace ruido con sus sábanas, puede que la madre no lo perciba o puede que sí que lo perciba. Aquí le he puesto unos porcentajes, 7 de cada 10 veces la madre lo percibe.
Entonces, después de este proceso sensorial, donde se distingue entre si se percibe o no, es lo que le interesa a la psicofísica, está la parte que nos interesa cribar, la parte que no interesa a la psicofísica, la de impulsividad y cautela, el proceso de decisión. La madre abre la puerta a ver si la niña está despierta o sigue para no despertarla y a otra cosa. Entonces, la teoría del umbral alto nos dice que si la madre ha oído algo, va a abrir la puerta. Y si la madre no ha oído algo, estos dos casos, pues bueno, aún así, una de cada 20 veces va a abrir por si acaso. La niña sí que está despierta. Porque puede que no lo haya oído, pero que la niña sí que esté despierta, que es este caso de aquí. El 30% de las veces se va a equivocar y la niña no va a estar despierta, pero el 5% de esas veces la madre aún así abrirá la puerta y la pillará. Entonces, a través de este esquemita y estos porcentajes se puede calcular que la madre acierta y abre cuando toca y no abre cuando no toca un 71,5% de las veces. Y que la madre abrirá cuando no toca un 5% de las veces. Aquí os dejo la equivalencia con las letritas, la B, la G y de nuevo la G aquí abajo. Y cómo se calcularían estas cantidades. De nuevo, esto no es diseños de investigación, no hay que hacer cuentas, no hace falta saberte estas fórmulas. Versión del umbral bajo. De nuevo, esto va de una madre por la noche. Y aparecen dos diferencias con el umbral alto. Se va a ver mejor aquí. La madre percibe el viento y lo puede confundir con el sonido de sábanas de su hija. Para el umbral alto, el viento nunca engaña a la madre. Para el umbral bajo, sí. La madre puede ser engañada por el viento. Puede creer que el viento fuera de casa es la niña moviendo sus sábanas. Y la otra diferencia es que, claro, como el viento puede engañar a la madre, pues la madre, a pesar de haber percibido, puede decidir, pues es que igual ha sido el viento, y no abrir, y seguir a otra cosa. Esas son las dos diferencias. El viento engaña a la madre, y la madre puede decidir no abrir a pesar de haber oído algo. Si vamos a la diapositiva anterior, podemos verlo descrito a nivel, ¿cómo decirlo?, a nivel formal. El ruido puede producir sensación, quiere decir que el viento puede engañar a la madre. Se puede tomar la decisión no a pesar de haberse percibido sensación, la madre puede decidir no entrar a pesar de haber escuchado algo. Volviendo a los porcentajes, pues tenemos que en este caso, ¿qué está cambiando? Que ahora el viento produce sensación, pues aquí he dicho una de cada 5 veces. Una de cada 5 veces el viento le hace sentir a la madre que ha oído algo y que puede ser que su niña esté despierta. Y en estas situaciones de sensación, antes lo que ocurría es que el 100% de las veces la madre abría, cuando había sensación. Ahora, cuando hay sensación, aquí le he puesto como ejemplo que la madre abre solo 9 de cada 10 veces, por si acaso la niña sí que está dormida y es el viento. Entonces, con estos nuevos porcentajes, de nuevo tenemos otras fórmulas y nos saldría que la madre acierta 2 de cada 3 veces y que las falsas alarmas son un 6%. Las veces que la madre abre cuando era el viento. Y con esto tenemos las teorías del umbral alto y del umbral bajo, que es una forma de modelar esta parte de decisión, esta parte de ser impulsivo o de ser cauteloso. Una madre impulsiva, cuando siente sensación, va a abrir un gran porcentaje de las veces. Una madre cautelosa no va a abrir un mayor porcentaje de las veces. Va a preferir, bueno, pues que si la niña está dormida, no despertarla. Mientras que la madre impulsiva va a preferir que si la niña no está dormida, pillarla. Esto, pues bueno, tuvo su efectividad, pero no llegó a modelar del todo bien este tipo de acontecimientos. O sea, al final es que tenemos un montón de letritas. Ya en el umbral bajo, pues que si la F, la P, la G, la Q, se vuelve lioso. Entonces, se diseñó, esto viene del desarrollo del radar y de la detección de señales en la guerra, un nuevo sistema de modelar este tipo de proceso de decisión, este tema de la impulsividad y la cautela. Es a lo que llamamos teoría de detección de señales. Y lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.